El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados que danzaban sobre los vastos campos de la hacienda. Inés, una mujer de semblante sereno pero marcado por la tristeza, estaba parada en la veranda, observando la belleza del crepúsculo. Cada rayo de luz parecía traer consigo un recuerdo vívido de su difunto esposo. Recordaba las risas compartidas, las promesas hechas y el amor que un día parecía inquebrantable. Pero ahora, la soledad pesaba en su corazón como una nube densa. «¿Cómo desearía que estuvieras aquí, mi amor?», murmuró Inés, sintiendo una lágrima deslizarse por su rostro. El suave viento acariciaba su cabello, casi como si fuera un cariño familiar. Respiró hondo, intentando concentrarse en el presente, en su hija, Irene, que estaba en su cuarto, atrapada en un mundo de dolor y confusión. El silencio de la casa era ensordecedor, y Inés sabía que la joven estaba luchando con la pérdida, al igual que ella. Mientras el sol desaparecía, Inés decidió que era hora de preparar la cena. Se dirigió a la cocina y comenzó a cortar verduras frescas. El sonido rítmico del cuchillo al tocar la tabla de madera resonaba, pero la cocina se sentía vacía sin la presencia de Irene. De repente, el sonido de unos pasos interrumpió sus pensamientos. Era Irene, que bajaba las escaleras lentamente, con la mirada fija en el suelo. «Mamá», dijo, su voz casi un susurro. «¿Puedo ayudar?» «Claro, querida». «Ven, necesitamos preparar algo especial», respondió Inés, tratando de iluminar el ambiente pesado. Pero Irene solo movió la cabeza, evitando la mirada de su madre, y se dirigió a la mesa, donde se sentó en silencio. El ambiente se volvía cada vez más tenso. Inés sentía la frustración crecer dentro de ella. «Irene, sé que es difícil, pero necesitamos hablar. No podemos seguir así». Irene suspiró, finalmente levantando la mirada. «No sé si estoy lista para eso, mamá. Extraño a papá. Y todo esto», gesticuló en dirección a la hacienda, «se siente tan vacío». Antes de que Inés pudiera responder, la puerta se abrió con un chirrido y un hombre alto y enigmático entró. Se llamaba Román, y su presencia transformó instantáneamente la atmósfera. Tenía un aire de confianza, pero también una aura de misterio que hizo que el corazón de Inés acelerara. «Buenas noches, señoras», dijo, con una sonrisa amigable. «Escuché que podrían usar una mano con la cosecha. ¿Puedo ayudar?» Inés sintió una mezcla de gratitud y incomodidad. «Ah, gracias, Román. Eso sería genial», respondió, intentando ocultar la vacilación en su voz. Irene, sin embargo, observaba a Román con desconfianza, su mirada se entrecerraba mientras analizaba al hombre que ahora parecía querer instalarse en sus vidas. Román se acercó a la mesa, donde estaban esparcidas las verduras. «¿Puedo ayudar con esto?» «Siempre me ha gustado cocinar», ofreció, tomando un cuchillo y comenzando a cortar los vegetales con habilidad. Irene cruzó los brazos, observando la escena con un manto de celos y desconfianza. No le gustaba la idea de que un extraño se interpusiera en su vida, especialmente en un momento tan delicado. «¿Tienes experiencia en la cocina?», preguntó Inés, tratando de ser cordial, pero sintiendo la creciente tensión entre madre e hija. «Sí, crecí en una hacienda. Aprendí a cocinar con mi abuela», respondió, lanzando una mirada encantadora a Inés. «Ella siempre decía que la comida es una forma de amor». Irene no pudo contener una risa sarcástica. «¿Y crees que eso es suficiente para entrar en nuestra casa, Román?» Su voz era cortante, y Inés sintió la vergüenza invadir el ambiente. Román se detuvo por un momento, sorprendido por la reacción de la joven. «No estoy aquí para invadir, Irene. Solo quiero ayudar», dijo, con un tono calmado, pero era evidente que su mirada fija en la niña no transmitía la misma confianza. Inés percibió la creciente tensión y decidió intervenir. «Irene, por favor, vamos a darle una oportunidad a Román. Solo está siendo amable», dijo, intentando calmar la situación. La aversión de Irene era palpable. «¿Y si no es quien dice ser, mamá?» Se giró hacia Román, desafiándolo con la mirada. «Puedes ser cualquier persona. No confío en ti». Las palabras de Irene flotaron en el aire, y a Inés le apretó el corazón.
Sabía que el dolor de su hija era profundo y que la llegada de Román sacudía aún más la frágil estructura familiar que estaban intentando reconstruir. En un día soleado, Irene caminaba por el campo de la granja, su mirada perdida en la inmensidad verde que la rodeaba. La soledad pesaba en su corazón, pero la frescura del aire y el canto de los pájaros parecían susurrar promesas de un día mejor. De repente, vio un movimiento en el suelo y, al acercarse, encontró un perro herido, de pelaje oscuro y ojos tristes. El animal estaba sucio y flaco, pero algo en su expresión despertó un impulso maternal dentro de Irene. «Hola, pequeño», murmuró, agachándose para examinar la herida en la pata del perro. «¿Qué te pasó?». El perro la miró, dudoso, pero no se alejó. Al contrario, parecía entender que ella estaba allí para ayudar. Sin pensarlo dos veces, Irene decidió que no podía dejarlo allí. «Te llevaré a casa», dijo, tratando de transmitir confianza, aunque su corazón se aceleraba con la idea de cómo reaccionaría su madre. Con mucho cuidado, Irene tomó al perro en sus brazos y comenzó el camino de regreso a casa. Al entrar, sintió un poco de culpa, sabiendo que la presencia del perro podría complicar aún más la relación con Román, que empezaba a convertirse en una sombra constante en sus vidas. «Mamá, ¿estás por aquí?», llamó mientras llevaba a Sombra, así nombró al perro, a su habitación. Después de un tiempo, Inés bajó las escaleras, el olor de una cena casera llenando el aire. «Irene, querida, ¿podrías ayudarme aquí en la cocina?». Su madre parecía más animada desde la llegada de Román, y eso generaba un mixto de felicidad y incomodidad en Irene. Sabía que Román se estaba convirtiendo en parte de sus vidas, pero la idea de perder la conexión que aún tenía con su padre la dejaba inquieta. «Claro, mamá». «Un segundo», respondió rápidamente, mirando a Sombra, que estaba acurrucado en un rincón de la habitación. «Vas a quedarte aquí, tranquilo, ¿verdad?». El perro la miró con confianza, como si comprendiera que ella se esforzaba por protegerlo. En la cocina, la atmósfera estaba ligera, pero Irene sentía la tensión creciendo. Mientras Inés removía las ollas, Román entró. «Buenas noches, Inés, ¿puedo ayudar?». Su voz era suave, pero Irene no pudo evitar sentir un escalofrío en el estómago. Tenía una forma de mirar a su madre que la incomodaba. «Oh, Román, claro. Sería de mucha ayuda», respondió Inés, sonriendo. «Irene, ¿por qué no vas a ayudar a Román allá afuera? Necesita un par de manos para la cosecha». «No, gracias», respondió Irene instantáneamente, sin pensar. «Yo, tengo que hacer algunas cosas». La tensión entre madre e hija era palpable, y Román se dio cuenta. La miró, con una mezcla de confusión y frustración en su mirada. «Está bien, Irene. No necesitas preocuparte», dijo él, intentando desviar la situación. Irene se alejó, decidiendo que necesitaba un tiempo a solas. En ese momento, mirando por la ventana, vio a Román trabajando en el campo, su figura imponente moviéndose entre las plantas. Un mixto de desconfianza y celos la invadió. «¿Quién se cree que es?», pensó. «Nadie puede reemplazar a mi padre». Decidida a proteger a su madre, Irene decidió que no permitiría que Román se acercara más de lo necesario. A medida que pasaban los días, Sombra se convertía en su confidente. Siempre que Irene se sentaba en el suelo de su habitación, el perro se acomodaba a su lado, y ella desahogaba sus pensamientos. «¿Sabes, Sombra? No confío en él. Puede parecer amable, pero no puedo permitir que se acerque a mi madre. Si supiera lo que pasó con nuestro padre, nunca habría tenido la audacia de acercarse». Sombra miraba a Irene con ojos comprensivos, como si entendiera sus preocupaciones. La conexión entre ellas se fortalecía día con día, y Irene comenzó a darse cuenta de que, incluso en medio de la confusión, había un espacio seguro donde podía expresar sus miedos. Mientras tanto, Inés disfrutaba de una nueva luz en su vida. La atención de Román parecía hacerle bien, y eso dejaba a Irene aún más insegura. «Mamá, ¿no te das cuenta de cómo es él?», preguntó una noche, tratando de ocultar el temblor en su voz. «No es quien tú crees que es». Inés miró a su hija, confundida. «Irene, él es solo un amigo. Está aquí para ayudar». Las palabras de su madre resonaron en la mente de Irene, pero la desconfianza solo aumentaba.
Los amigos no se vuelven controladores, mamá. Solo ten cuidado. Así, en medio de una lucha interna, Irene se encontraba dividida entre el deseo de proteger a su madre y la necesidad de aceptar que la vida podría seguir adelante. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y morado, Irene se alejó de los sonidos de la granja y buscó un lugar tranquilo, en medio de un campo de flores secas. El aroma de la tierra y las plantas se mezclaba con la suave brisa, pero su corazón estaba pesado. Observó a su madre y a Román conversando en la veranda de la casa, riendo y intercambiando miradas que la incomodaban. Un nudo se formó en su estómago al recordar las promesas que su padre había hecho, la seguridad que siempre había proporcionado. ¿Cómo puede olvidar tan rápido?, pensó. Inés, sentada en una mecedora, miraba a Román con una mezcla de admiración y vulnerabilidad. Estoy tan feliz de que hayas venido a ayudar, Román. Es bueno tener a alguien con quien hablar, le dijo, su sonrisa iluminando su rostro. Román, con sus ojos oscuros que parecían esconder secretos, respondió, me alegra poder ayudar, Inés. La granja necesita cuidados, y tú mereces un poco de apoyo. Por otro lado, Irene se sentía como una intrusa en su propia casa. ¿Por qué no ve lo que está pasando?, se susurró a sí misma mientras observaba a Román gesticular animadamente, como si cada palabra estuviera cargada de intención. La tensión entre ellos crecía, y Irene no sabía cómo manejarlo. Ese mismo día, mientras Román intentaba acercarse a Irene, ella se alejó, cruzando los brazos en un gesto defensivo. No necesito tu ayuda, Román. Mi madre puede cuidarse sola, afirmó con voz firme, aunque el temblor en sus manos delataba su nerviosismo. Román, sorprendido por la resistencia de la joven, intentó mantener la calma. Solo quiero ayudar. No estoy aquí para reemplazar a tu padre. No sabes nada sobre mí ni sobre lo que hemos pasado, respondió Irene, su mirada desafiante y llena de desconfianza. Y no tienes derecho a entrometerte en nuestra vida. Román sintió crecer la frustración dentro de él. Estoy tratando de ser un amigo, replicó, pero la tensión era palpable. Irene, al percibir que sus palabras no lo afectaban, decidió que necesitaba proteger a su madre. ¿Amigo? Estás más interesado en mi madre que en mí. No confío en ti. La ira y el dolor que Irene sentía se mezclaban con el recuerdo de su padre. No quería que la imagen de él se desvaneciera por un extraño que, aparentemente, tenía la intención de infiltrarse en su vida. No dejaré que la lastimes, pensó, mientras se alejaba, decidida a mantener a su madre lejos de Román. En los días que siguieron, Irene comenzó a notar cambios sutiles en Román. Parecía más controlador, dando órdenes a Inés y sugiriendo lo que ella debería hacer con la granja. Un día, se atrevió a decir, creo que deberías vender algunas tierras. No tiene sentido mantener todo esto aquí sola. Irene, que escuchaba escondida, sintió que su corazón se aceleraba. Él quiere controlar todo, murmuró para sí misma, la preocupación creciendo. Decidió que necesitaba hacer algo. Mamá, ¿no te das cuenta de que él está tratando de cambiarlo todo? Él no se preocupa por ti, solo quiere lo que puede sacar de aquí, dijo Irene, tratando de convencer a Inés. Pero la madre, aún encantada por la presencia de Román, solo respondió, Irene, él está aquí para ayudar. A veces, necesitamos escuchar otras opiniones. La frustración de Irene aumentó y se sintió cada vez más aislada. ¿Por qué no entiendes? Él no es quien dice ser, imploró, pero sus palabras caían en oídos sordos. La desconfianza se solidificaba en su pecho y el deseo de proteger a su madre se volvía cada vez más fuerte. No sabía cómo, pero estaba decidida a mantener a Román alejado de sus vidas. Inés estaba sentada en la terraza, el crepúsculo tiñendo el cielo de un suave naranja, cuando Román se acercó a ella. La luz del sol poniente parecía realzar la intensidad de sus ojos, que reflejaban una mezcla de cariño y preocupación. Se sentó al lado de Inés, rompiendo el silencio que envolvía la finca. Pareces pensativa, Inés, dijo Román, su voz suave como la brisa que pasaba. ¿Está todo bien? Inés miró hacia el horizonte, donde la luz comenzaba a apagarse. Solo estoy recordando, respondió, su voz temblorosa. La vida aquí era diferente antes. Estaba llena de risas y amor.
Román se inclinó un poco más cerca, tratando de conectarse con su dolor. Es comprensible extrañar a quienes amamos. Pero eres fuerte, Inés. Admiro eso en ti. Ella respiró hondo, intentando reunir valor. A veces siento que estoy traicionando la memoria de mi esposo al permitir que te acerques. Es difícil. Lo entiendo. No quiero que te sientas así, dijo Román, sus ojos fijos en los de ella. Estoy aquí para ayudar, no para sustituirlo. Tú e Irene necesitan a alguien, y yo quiero ser esa persona. Mientras tanto, desde dentro de la casa, Irene se alejó, su expresión cargada de preocupación. Observó a su madre y a Román a través de la ventana, un nudo formándose en su estómago. Lo que veía era un momento de vulnerabilidad de su madre, y eso la inquietaba. Mamá, no lo necesitas, murmuró para sí misma, el celos y la desconfianza mezclándose. De vuelta en la terraza, Inés sentía el calor de las palabras de Román, pero la inseguridad era como una sombra que nunca la abandonaba. No entiendes, Román. Cada vez que te miro, veo a otro hombre, y eso me asusta. Yo, no sé si estoy lista para abrir mi corazón de nuevo. Román guardó silencio por un momento, respetando su dolor. ¿Y si prometo que no quiero que te sientas así? Puedes conocerme poco a poco. No estoy aquí para presionarte. Inés lo miró, una mezcla de esperanza y temor en su mirada. ¿Y si no funciona? ¿Y si no eres quien dices ser? La tensión en el aire era palpable, una delgada línea entre el deseo de seguir adelante y el miedo de volver a herirse. Irene, observando desde lejos, sintió una ola de protección e indignación. No confiaba en Román, no todavía. Había llegado como un extraño y, ahora, parecía querer invadir el espacio que antes pertenecía solo a su madre y la memoria de su padre. Esa noche, mientras Inés y Román conversaban, Irene decidió que necesitaba hacer algo. Con el corazón apretado, se alejó y fue al patio, donde Sombra, el perro que había encontrado, la estaba esperando. El animal, con su mirada atenta y leal, parecía percibir la angustia de Irene. No sé qué hacer, Sombra, dijo la joven, acariciando la cabeza del perro. Mamá está cambiando, y tengo miedo de que se olvide de nosotros, de papá. El perro la miró, como si entendiera cada palabra. Irene se sentó en el suelo, y Sombra apoyó su cabeza en su regazo, ofreciéndole consuelo. Necesitamos protegerla. No podemos dejar que Román se acerque demasiado. Mientras tanto, Inés, aún en el fondo de su dolor, comenzaba a abrirse a la idea de un futuro. Román, yo, necesito tiempo, le dijo finalmente. No puedo simplemente olvidar. Y no espero que olvides. Solo quiero que te des una oportunidad para ser feliz de nuevo, respondió Román, su voz cargada de sinceridad. Irene, escuchando la conversación mientras se escondía detrás de la ventana, sintió un frío en el estómago. Lo que sucedía entre ellos era algo que no podía controlar, pero estaba decidida a proteger a su madre. El perro gruñó suavemente, como si presintiera la creciente tensión, y Irene se dio cuenta de que necesitaría todo el valor que pudiera reunir para enfrentar esta nueva amenaza en la vida de su madre. Irene dudó en la entrada del granero, su corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras miraba a Román, quien se acercaba con una sonrisa que no parecía sincera. El espacio estaba mal iluminado, con el olor a heno fresco y el sonido de algunos pájaros piando afuera, pero todo lo que podía sentir era una presión creciente en el estómago. ¿Qué quiere de mí?, pensó, recordando las palabras de Sombra, su nuevo amigo, que parecía siempre entender su angustia. Ven, Irene, dijo Román, gesticulando con la mano. Solo quiero mostrarte algo interesante que encontré. Ella miró a Sombra, que estaba a su lado, con los ojos brillantes y alerta. El perro parecía sentir la tensión en el aire, con el pelaje erizado, como si estuviera preparado para cualquier cosa. Irene mordió su labio y decidió entrar, llevando a Sombra con ella. ¿Qué más podría pasar? Solo era un poco de curiosidad, ¿no? ¿Qué encontraste?, preguntó Irene, intentando sonar casual, pero su voz traicionó un leve temblor. Román se acercó a una pila de heno, sacando algo de debajo de ella. Era una caja de madera, desgastada por el tiempo. La abrió lentamente, revelando algunas herramientas antiguas, pero su mirada permanecía fija en Irene,
como si estuviera más interesado en su reacción que en lo que había dentro de la caja. Mira, algunas herramientas que deben haber pertenecido a tu padre. Sonrió, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Hizo un gran trabajo en la granja. Irene frunció el ceño. La mención de su padre la dejó incómoda. Era como si Román estuviera tratando de infiltrarse en sus recuerdos, algo que no estaba dispuesta a permitir. No te necesito aquí, dijo, tratando de mantener la voz firme. No conoces a mi padre. Román arqueó una ceja, sin dejarse abatir. Solo quiero ayudar, Irene. Tu madre necesita a alguien. Y tú también. No. La palabra salió más alta de lo que pretendía. Sombra gruñó suavemente, posicionándose entre ella y Román, como si pudiera sentir la amenaza en el aire. No quiero tu ayuda. El clima en el granero cambió de repente. La tensión era palpable, y Irene sintió un escalofrío en la espalda. Román, al percibir el cambio, se acercó un poco más, y eso hizo que Sombra avanzara, mostrando los dientes. Solo estoy intentando ser un amigo para ustedes, insistió Román, pero su voz tenía un tono que Irene no podía ignorar. Era posesivo, casi controlador. ¿Un amigo? Replicó Irene, cruzando los brazos. No eres un amigo. Solo un extraño que apareció de la nada. Román respiró hondo, e Irene notó que su mirada se volvía más intensa. No entiendes, ¿verdad? A veces, necesitamos a alguien que nos guíe. Sus palabras la incomodaron. La sensación de estar siendo acorralada crecía, y se dio cuenta de que ya no se sentía cómoda en esa situación. Sombra, percibiendo la preocupación de la niña, avanzó aún más, gruñendo con más intensidad. Sombra, quieto. Ordenó Irene, pero el perro parecía tener su propia voluntad, como si estuviera decidido a proteger a su nueva amiga a toda costa. Román dio un paso adelante, y la tensión se volvió insoportable. Necesitas dejar de resistirte, dijo, su voz ahora más firme. En ese momento, Sombra avanzó, atacando a Román. El perro gruñó ferozmente, y en un movimiento rápido, mordió el brazo de Román, haciéndolo retroceder con un grito de sorpresa y dolor. «Sombra, no», gritó Irene, pero la adrenalina le impidió moverse. La escena se volvió caótica. Sombra, sintiendo que su protección era necesaria, continuó avanzando, mientras Román intentaba alejarse, claramente herido y asustado. Aprovechando la distracción, Irene corrió hacia la salida, gritando por ayuda. El eco de su voz resonaba en el granero, mientras su corazón disparaba. El miedo la impulsaba, y no miró atrás. «Mamá», gritó, su voz llena de desesperación. «Mamá, ven rápido». El ruido de la confusión resonaba detrás de ella, pero lo único que importaba era encontrar a su madre, la única persona que podría protegerla de aquel extraño que una vez parecía una solución, pero ahora era una amenaza. Inés estaba en estado de alerta, su corazón latiendo desbocado, cuando escuchó los gritos de Irene resonando por el campo. Eran como un llamado primal, una advertencia de que algo estaba mal. Sin pensarlo dos veces, dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia el granero, el pánico creciendo con cada paso. Al llegar, encontró una escena caótica. Román, con una mirada de ira mezclada con confusión, intentaba alejarse de Sombra, que estaba entre él e Irene, gruñendo ferozmente. «Irene, ¿qué está pasando?», gritó Inés, su voz cargada de preocupación. La joven estaba apoyada contra la pared del granero, con los ojos muy abiertos, llena de miedo. Él trató de obligarme a entrar. Respondió Irene, las palabras saliendo rápidas y entrecortadas. No quería, mamá. Inés no dudó. El instinto protector se encendió dentro de ella, y agarró una horquilla que estaba colgada en la pared. «Lárgate de mi granja, Román», exclamó, apuntándole con la horquilla. «No tienes nada más que hacer aquí». Román, herido y humillado, levantó las manos en un gesto de rendición. Inés solo quería ayudar. No quería asustar a tu hija. Su voz era una mezcla de frustración y desesperación, pero Inés no se dejó llevar por sus palabras. «No estás ayudando. Estás amenazando a mi familia», disparó Inés, su valentía creciendo con cada instante. Nunca había imaginado que necesitaría ponerse entre su hija y un hombre que parecía tan amable,
pero ahora la realidad era innegable. Ahora lárgate. Irene observaba la escena con el corazón acelerado, sintiéndose dividida entre el deseo de proteger a su madre y el miedo de la situación. Sombra, al percibir la tensión creciente, gruñó aún más fuerte, como si estuviera listo para atacar en cualquier momento. «Mamá, ten cuidado», gritó Irene, pero Inés ya estaba decidida. «No eres bienvenido aquí, Román. Te doy una última oportunidad de irte pacíficamente. Si no lo haces, no dudaré en llamar a la policía». La voz de Inés era firme y decidida, y Román, al darse cuenta de que ya no tenía espacio para maniobrar, miró la horquilla y luego el rostro decidido de Inés. Una expresión de derrota atravesó su rostro. «Por favor, Inés, lo siento. Solo quería ser parte de sus vidas. Pensé que podría ayudar». La sinceridad de su voz parecía resonar en la soledad del granero, pero Inés no se conmovió. «No entiendes, ¿verdad? No soy yo quien necesita tu ayuda, sino mi hija. Y tú no eres la persona que yo pensaba que eras». La firmeza de Inés fue como un rayo de luz cortando la oscuridad que Román había traído a sus vidas. Finalmente, Román dio un paso atrás, desviando la mirada, y con un último suspiro de frustración, se dio la vuelta y comenzó a salir del granero. «No, no estoy acabado. Un día verás que solo quería lo mejor para ustedes», murmuró, su voz perdiéndose en el aire pesado del granero. Tan pronto como se alejó, Inés se volvió hacia Irene, que estaba visiblemente aliviada, pero aún en estado de shock. «Irene, ¿estás bien?», preguntó Inés, dejando caer la horquilla, la adrenalina comenzando a disminuir. «Estoy, mamá». «Pero estaba tan asustada», respondió Irene, con los ojos llenos de lágrimas. Inés la abrazó fuerte y protectoramente. «Estoy aquí, hija. No necesitas tener miedo. Nunca más dejaré que nadie nos lastime». Las palabras de Inés eran un bálsamo para el corazón de Irene, quien finalmente se sentía segura. La conexión entre ellas se fortaleció en ese momento, un lazo renovado por la adversidad y el coraje. «Gracias por protegerme, mamá», susurró Irene, la gratitud desbordando de su corazón. «Es lo que hacen las mamás, mi amor. Ahora vamos a casa. Necesitamos hablar y asegurarnos de que nunca más pasemos por algo así», respondió Inés, mirando a los ojos de su hija, decidida a enfrentar el futuro juntas, con amor y resiliencia. Inés e Irene estaban finalmente libres del peso que Román había traído a sus vidas. La mudanza a la nueva casa, una pequeña propiedad rodeada de árboles frutales y flores silvestres, era un soplo de aire fresco que prometía nuevos comienzos. Mientras Iván Petrovich ayudaba a descargar las cajas de la camioneta, Inés sintió una ola de gratitud. «Gracias por todo, Iván. No sé qué haríamos sin ti», dijo, su mirada iluminándose al ver la felicidad en el rostro de su hija. «Es un placer ayudar, Inés. Todos estamos aquí para apoyarte a ti e Irene. Esta casa tiene un buen espíritu, y ustedes se sentirán en casa rápidamente», respondió Iván, mientras colocaba una caja sobre una mesa de madera desgastada que ya estaba en la casa. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas, iluminando el espacio con una luz acogedora. Irene, un poco dudosa, observaba la nueva casa. Las paredes eran de un tono claro y fresco, y el jardín estaba repleto de potencial para aventuras. «Mamá, ¿crees que podemos plantar algunas flores aquí?», preguntó, sus ojos brillando con una nueva energía. «Claro, querida. Podemos hacer un jardín hermoso. ¿Qué te parece si plantamos tulipanes y margaritas?», respondió Inés, sonriendo a su hija. «Haremos que este lugar sea tan bonito como podamos». Las dos comenzaron a organizar las cajas, sacando objetos que habían sobrevivido a la turbulencia que la vida les había impuesto. Entre los artículos había algunas fotografías antiguas, libros y utensilios de cocina que pertenecieron al difunto esposo de Inés. Cada objeto traía un recuerdo y, al mismo tiempo, una sensación de renovación. «Mira esto, mamá», exclamó Irene, sosteniendo una pequeña caja de madera. «Es la caja de recuerdos de papá». Al abrirla, sus manos tocaron los objetos que estaban allí, una pluma antigua, algunas cartas y un pequeño oso de peluche que su padre le había dado cuando era niña. Inés se acercó, el corazón apretado al ver la caja. «Él siempre quiso que supieras cuánto te amaba, Irene.
Estos recuerdos son valiosos, pero no necesitamos cargarlos solas. Podemos guardarlos y aún así seguir viviendo, ¿no crees? Sí, mamá. Podemos hacer eso. Papá siempre decía que la vida debe ser vivida, no solo recordada, respondió Irene, con un tono de determinación. Haremos nuevos recuerdos. Sombra, el perro que se había convertido en parte de la familia, corría por el jardín, explorando cada rincón y oliendo las plantas. Mira, mamá, Sombra adora este lugar. Irene rió al ver al perro divirtiéndose, su energía contagiosa trayendo una sonrisa al rostro de Inés. Él es nuestro guardián ahora. Debemos cuidarlo tan bien como él nos cuida a nosotras, dijo Inés, sintiéndose más ligera con cada momento que pasaba. El día pasó rápido, y al atardecer, madre e hija se sentaron en el nuevo sofá de la sala, exhaustas pero felices. El aroma de la cena que Inés había preparado llenaba el aire. ¿Qué te parece si hacemos una cena especial hoy? Una celebración por nuestro nuevo hogar, sugirió Inés, observando a Irene con cariño. Sí. Y podemos hacer una mesa bonita. Quiero que parezca una fiesta, dijo Irene, su entusiasmo evidente. Perfecto. Usaremos las manteles que traje y las flores del jardín. Esto será hermoso, respondió Inés, ya imaginando la mesa decorada. Y así, entre risas y planes, el ambiente se convirtió en un reflejo de la nueva vida que estaban comenzando a construir juntas. La conexión entre madre e hija se fortalecía día a día, y la sensación de esperanza se volvía palpable. Estaban listas para enfrentar el futuro, con amor y valentía, dejando atrás las sombras del pasado. La casa, ahora llena de vida, no era solo un refugio, sino un hogar, donde cada rincón prometía nuevas historias y alegrías. Irene estaba emocionada. Después de algunas semanas adaptándose a su nueva casa, finalmente había hecho amigos en la escuela. La idea de abrirse a nuevas amistades parecía, al principio, aterradora, pero poco a poco se dio cuenta de que la vida podía ser más ligera. En una tarde soleada, mientras jugaba en el patio con sus nuevos amigos, la risa resonaba como un remedio para las heridas aún abiertas en su corazón. «Mira, Irene, vamos a jugar a la pelota», gritó una de sus amigas, Ana, mientras driblaba a otros niños con habilidad. Irene sonrió y corrió tras la pelota, sintiendo el viento en su rostro. La energía contagiosa de ese juego era como una bocanada de aire fresco, y, por un momento, la sombra de Román y el dolor por la pérdida de su padre parecían lejanos. Mientras tanto, Inés estaba en la cocina, preparando un refrigerio para los niños. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el ambiente con un brillo acogedor. Al cortar frutas frescas, no pudo evitar que una leve sonrisa brotara de su rostro. «Creo que es hora de redescubrir lo que me hace feliz», murmuró para sí misma. La idea de volver a pintar, un antiguo pasatiempo que había dejado de lado tras la muerte de su esposo, comenzó a formarse en su mente. «Hola, mamá, ¿puedes hacer más sándwiches? Estamos muy hambrientos», llamó Irene, entrando corriendo a la cocina, con las mejillas sonrojadas por la diversión. Inés se rió, mirando a su hija. «Claro, querida. Pero tú también tienes que ayudar. ¿Qué te parece si tú y tus amigos preparan los sándwiches mientras yo preparo las frutas?», sugirió, mirando a Irene a los ojos, que brillaban de emoción. «Gran idea», respondió Irene, ya llamando a sus amigos. «Chicos, vengan, vamos a hacer un refrigerio increíble». Mientras los niños se divertían, Inés decidió que era hora de permitirse un momento de alegría también. «Voy a intentar pintar un poco más tarde», pensó, ya imaginando los colores vivos que usaría en el lienzo en blanco. Más tarde, al final del día, mientras los niños jugaban en el patio, Sombra, el perro que Irene había encontrado herido, salió corriendo de la perrera. Se veía más saludable y feliz, persiguiendo una pelota que Irene había dejado caer. Inés sonrió al ver la interacción entre Irene y Sombra. El perro se había convertido en una parte fundamental de sus vidas, siempre al lado de Irene, brindando consuelo y protección. «Mira, Sombra, eres un gran jugador», dijo Irene, lanzando la pelota de nuevo. Sombra corrió tras ella, sus ojos brillando de emoción. El ambiente era pura alegría y la conexión entre madre, hija y el perro era palpable. En un momento de tranquilidad, Inés decidió que era hora de expresar sus sentimientos.
Irene, ¿te sientes cómoda aquí? Quiero que sepas que siempre estoy aquí para ti, no importa lo que pase, dijo Inés mientras observaba a su hija jugar. Sí, mamá. Me siento bien aquí. Es diferente, pero es bueno. Hice amigos y me estoy divirtiendo, respondió Irene, antes de añadir con una sonrisa traviesa, pero aún no he cambiado la receta de tu sándwich, nadie los hace como tú. Ah, eso es una victoria. Tendré que enseñarte a hacer el verdadero sándwich de mamá, bromeó Inés, sintiéndose más ligera. Mientras conversaban y reían, Sombra, que estaba acostado a los pies de Irene, comenzó a cavar algo en el suelo. La curiosidad se apoderó de la niña. ¿Qué estás haciendo, Sombra?, le preguntó, inclinándose para observar mejor. Para su sorpresa, el perro sacó a la superficie un objeto cubierto de tierra. Mira, mamá, gritó Irene, sosteniendo el objeto para que Inés pudiera verlo. Era un pequeño medallón, un poco oxidado, pero aún así bonito. ¿Qué es esto? Inés sintió su corazón acelerarse al ver el medallón. Era un objeto que había pertenecido a su difunto esposo, un símbolo de un amor que aún palpitaba en su corazón. Esto era de tu padre, dijo Inés, con la voz entrecortada. Él solía usarlo siempre. Las lágrimas se formaron en los ojos de Inés, pero, en lugar de dolor, una oleada de nostalgia la envolvió. Él siempre creía que el amor nunca desaparece, solo se transforma, dijo ella, mirando profundamente a los ojos de Irene. Lo extraño tanto, mamá. Pero esto es como una señal. Él sigue con nosotros, de alguna manera, respondió Irene, sosteniendo el medallón con delicadeza. Las dos se abrazaron, y en ese momento, la conexión entre ellas se fortaleció aún más. Sabían que, independientemente de las dificultades que enfrentaron, tenían la una a la otra y la memoria del hombre que siempre las amó. La vida no sería fácil, pero juntas estaban listas para enfrentar cualquier desafío. En la nueva casa, Inés e Irene se dedicaron a transformar cada rincón en un hogar acogedor. El olor a pastel fresco llenaba el aire, mientras las risas de Irene resonaban en el patio. La idea de organizar un pequeño evento para conocer a los vecinos parecía una excelente manera de celebrar este nuevo comienzo, y ambas estaban emocionadas. Con la ayuda de Sombra, que corría alegremente por el jardín, Inés arregló la mesa con un mantel colorido y platos llenos de delicias. Irene, ¿puedes ayudarme con las bebidas?, preguntó Inés mientras organizaba los vasos. Claro, mamá, puedo hacer limonada y té helado, respondió la hija, moviéndose rápidamente hacia la cocina, con una sonrisa en el rostro que hacía que Inés sintiera que realmente estaban reconstruyendo sus vidas. Mientras el sol comenzaba a ponerse, los vecinos empezaron a llegar, trayendo consigo un aire de expectativa y curiosidad. Iván Petrovich, el amable vecino, fue uno de los primeros en acercarse. Hola, Inés. Estoy muy feliz de que estén aquí. La casa se ve maravillosa, dijo, ofreciendo un plato de galletas caseras. Inés sonrió, agradecida por la presencia amigable de Iván. Gracias, Iván. Es un placer tenerte aquí. Estamos emocionadas por conocer a todos. El evento avanzó de manera amena, con risas y conversaciones animadas. Irene, un poco tímida al principio, pronto se integró con los otros jóvenes del vecindario, creando lazos que antes parecían lejanos. Inés observaba a su hija divertirse, su corazón se llenaba de un orgullo silencioso y una sensación de alivio. La vida empezaba a parecer más ligera. Sin embargo, el clima de celebración se interrumpió abruptamente cuando Román apareció en la entrada del patio. Estaba pálido, con una expresión que combinaba arrepentimiento y determinación. Su presencia trajo un silencio inmediato, y todas las miradas se volvieron hacia él. Inés sintió un escalofrío en el estómago, e Irene, a su lado, apretó su mano, claramente nerviosa. Román, comenzó Inés, pero él levantó la mano, pidiendo silencio. Disculpen. Solo, necesito hablar con ustedes. Con ustedes dos, dijo, su voz temblorosa. Irene miró a su madre, con un mezcla de desconfianza y miedo en sus ojos. ¿Por qué estás aquí, Román? No queremos nada contigo, dijo ella, con firmeza en su voz. Lo sé, pero he cambiado. Me di cuenta de cuánto me equivoqué. De cuánto las lastimé. Y estoy aquí para disculparme.
De verdad, respondió Román, la sinceridad en sus ojos haciendo que algunos vecinos se miraran entre sí, indecisos sobre cómo reaccionar. Inés, con el corazón acelerado, hizo un esfuerzo por mantener la calma. Román, no tienes idea de lo que nos hiciste pasar. Estábamos tratando de seguir adelante. ¿Qué es lo que realmente quieres?, preguntó Inés, su voz firme, pero controlada. Quiero ayudar. Quiero demostrar que puedo ser mejor. No espero que me perdonen ahora, pero quiero que sepan que estoy aquí, dispuesto a trabajar para eso, dijo, mirando a Irene con un deseo de aprobación. Iván, observando la creciente tensión, decidió intervenir. Román, creo que deberías respetar el espacio que Inés e Irene han construido. No necesitan más confusión en sus vidas, dijo él de manera firme, pero gentil. Román miró a Iván, dándose cuenta de que no contaba con el apoyo de la comunidad. Entiendo, pero por favor, denme una oportunidad. No soy más el mismo hombre. Estoy tratando de cambiar, insistió. La tensión era palpable, e Inés, aunque sentía sinceridad en las palabras de Román, no podía olvidar lo reciente del pasado. Román, tienes que entender que esto no se trata solo de ti. Nosotras tenemos nuestras vidas ahora, y no queremos que las desordenen nuevamente, dijo ella, con firmeza. Irene miraba a su madre, buscando su orientación. Su corazón aún latía rápido, y la protección que sentía por Inés era inquebrantable. La atmósfera estaba cargada, y la sensación de que algo podría estallar en cualquier momento flotaba en el aire. Román, dándose cuenta de que no tenía el apoyo que esperaba, respiró hondo. Me iré. Pero espero que algún día puedan ver que realmente he cambiado, dijo con un mix de tristeza y determinación, antes de alejarse lentamente, dejando atrás un silencio que parecía ensordecedor. Inés e Irene sintieron un profundo alivio cuando Román se despidió, saliendo por la puerta de la nueva casa que habían construido con tanto cariño. El peso de la tensión que él había traído se disipó, y el aire parecía más ligero. Mientras observaban a Román alejarse, un silencio cómodo se instaló entre madre e hija. Sombra, el perro que se había convertido en parte esencial de sus vidas, también parecía entender que la amenaza había pasado, moviendo la cola y acurrucándose a los pies de Irene. ¿Crees que realmente va a cambiar?, preguntó Irene, rompiendo el silencio tras unos momentos. Su mirada estaba fija en la dirección en la que Román había ido, con una mezcla de curiosidad y desconfianza en su tono. Inés suspiró, aún sintiendo la adrenalina de la confrontación. Espero que sí, pero no podemos confiar ciegamente. Lo que hizo no puede ser olvidado. Necesitamos protegernos, siempre. Sostuvo la mano de su hija, buscando transmitir fuerza y seguridad. Lo que importa ahora somos nosotras dos y lo que hemos construido aquí. Los días pasaron, y la vida en la nueva casa comenzó a tomar un nuevo ritmo. Inés e Irene se estaban adaptando bien al nuevo entorno, haciendo nuevas amistades y redescubriendo la alegría que parecía haberse perdido. Sombra se había convertido en un compañero leal, siempre a su lado, como un guardián silencioso. Un cierto día, mientras estaban en el patio, un sonido familiar rompió la calma. Era Román, pero esta vez no se acercaba con el mismo aire de confianza. En cambio, parecía dudoso, casi inseguro. Inés, Irene, llamó, su voz cargando una mezcla de miedo y arrepentimiento. Inés miró a Irene, que inmediatamente se posicionó frente a ella, como si quisiera protegerla. ¿Qué quieres, Román?, preguntó Inés, su voz firme, pero el corazón latiendo rápido en su pecho. Yo. Solo quiero hablar. ¿Puedo entrar? Román parecía más delgado que antes, y sus ojos llevaban una tristeza que no era fácil de ignorar. No sé si es una buena idea, intervino Irene, cruzando los brazos. No tienes derecho a aparecer así, después de lo que pasó. Lo sé, y no espero que me perdonen ahora. Pero he cambiado, estoy tratando de ser una mejor persona, respondió Román, con la mirada fija en el suelo, como si estuviera esperando un juicio. Busqué ayuda. Estoy en terapia. Me di cuenta de que necesitaba mirarme a mí mismo y entender lo que hice mal. Inés sintió un mix de emociones. El deseo de proteger a Irene seguía siendo fuerte, pero había algo en la sinceridad de Román que la hizo dudar. ¿Realmente estás cambiando?, cuestionó, su voz más suave, pero aún cautelosa.
¿Cómo podemos estar seguros de que esto no es solo otra promesa vacía? Entiendo sus dudas, dijo Román, levantando la mirada, con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Si me permiten, me gustaría ayudarlas. No quiero ser una amenaza en sus vidas. Solo quiero demostrar que puedo ser diferente. Irene miró a su madre, buscando una respuesta en su rostro. Inés respiró profundo, considerando. Tendrás que probarlo, Román. No será fácil y necesitarás tiempo. Pero, si realmente deseas cambiar, entonces comienza por respetar nuestro espacio. Haré lo que sea necesario, prometió él, con la voz firme. Solo pido una oportunidad. La mirada de Inés se suavizó un poco, pero la protección hacia Irene seguía siendo su prioridad. Vamos a hablar, pero solo si Irene está de acuerdo, declaró, acariciando el brazo de su hija, indicando que la decisión final era de ella. Yo. No sé, murmuró Irene, aún insegura. Has hecho cosas malas. ¿Cómo puedo volver a confiar en ti? Román asintió, entendiendo su resistencia. No puedo esperar que confíes en mí ahora, pero estaré aquí. Solo pido una oportunidad para demostrar que estoy haciendo lo mejor. Después de un momento de silencio, Irene soltó un suspiro resignado. Está bien. Pero no pienses que será fácil. Voy a observar cada paso que des. Eso es justo, respondió Román, una chispa de esperanza iluminando su rostro. No las decepcionaré de nuevo. Con el tiempo, la conversación evolucionó hacia un diálogo abierto sobre el pasado, los errores y el deseo de un futuro mejor. Román se comprometió a trabajar en sí mismo, mientras la tarde se convertía en noche, Inés e Irene sentían que, a pesar del dolor,